Gracias, Rocío. Y efectivamente, Paola Hurtado y su servidora Carmen Ortiz, listas para analizar el primer tema de esta noche. Como se sabe, año con año se pierden grandes extensiones de bosque como consecuencia de incendios forestales. Pero, ¿qué es lo que los causa? ¿Es posiblemente el cambio climático, las rozas realizadas por los campesinos, o hay algún otro tipo de causa que nosotros desconocemos y que vamos a tratar de aclarar esta noche? Y para ello damos la bienvenida a Julio Rivera Clavería, quien es analista en temas de seguridad y narcotráfico, y también a Benedicto Lucas, ex secretario ejecutivo del CONAP. Gracias por aceptar la invitación. Y Paola tiene la primera pregunta. Buenas noches, muchas gracias. Miren, vimos a principios de junio que, hace unas semanas que hubo un intento de declarar estado de calamidad en Petén y que quedó frustrado en buena medida porque las lluvias sofocaron el fuego. Pero hoy, por ejemplo, vemos un reportaje de la BBC donde expone que hay por lo menos 8.000 hectáreas quemadas, según el primer recuento. O sea, unos 8.000 campos de fútbol en toda la biosfera maya, provocadas por más de 160 incendios, pero que el conteo final podría llegar incluso hasta 200.000 hectáreas. Yo quiero comenzar con el señor Lucas. ¿Por qué nos tardamos tanto en darnos cuenta e incluso quedó suspendido ese estado de calamidad que habría permitido llevar unas medidas emergentes allí para aplacar estos fuegos? Sí, realmente lo que nosotros tenemos acá es una situación donde somos más reactivos que preventivos. Aquí hay una agenda de trabajo donde se ha puesto sobre la mesa en múltiples ocasiones cómo se puede evitar todo este tipo de situaciones. Y hay una dinámica de cierta forma hasta perversa lo que sucede dentro de la reserva de la biosfera maya, donde estamos hablando de casi 2 millones de hectáreas de bosque, de las cuales por lo menos bien manejadas podrían estar 1 millón de hectáreas por un sistema concesionario, pero otras como particularmente la región de la Laguna del Tigre, dentro de la reserva de la biosfera maya, el Parque Nacional Laguna del Tigre, están expuestas a este tipo de cuestiones, donde el cambio de uso del suelo, o sea, gente que está apropiándose de territorios para descombrar, están esperando el verano, pasan descombrando en el invierno, se ponen las alertas dentro de toda el área y toda la dinámica, no se pone tanta atención o no hay capacidades del Estado y el Estado no tiene recursos para atender y no hay agendas políticas prioritarias para atender todo esto. Pegamos el grito en el cielo cuando hay incendios, pero aquí hay una dinámica perversa que viene gestándose desde el mismo momento donde entran las lluvias. El peor problema de incendios del 2017 se está empezando a gestar desde que empezaron a caer las primeras lluvias. Una pregunta para, no sé si el licenciado Clavería tiene la respuesta y si no, Benedicto Lucas. ¿Qué es lo que provoca mayoritariamente después de un diagnóstico, de un análisis de la situación? Como yo mencionaba, hay quienes atribuyen al exceso de calor que hemos estado viviendo que se susciten estos incendios, o como yo mencionaba, las rozas, y hay quienes dicen que eso podría estar vinculado a actividades de narcoganado. No sé si hay algún estudio o algo en particular que nos dé más luces sobre las causas. Bueno, yo no creo que haya ningún estudio, pero algo que sí es fundamental entender es que Petén tiene una extensión territorial muy grande, es el equivalente a El Salvador, y no cuenta con los elementos de seguridad necesarios para el cuidado de todo ese territorio. Por lo tanto, ese es un primer aspecto, pero en segundo lugar, efectivamente, uno de los graves problemas no solo son las rozas, el cambio climático, sino las actividades criminales del narcotráfico. Los narcotraficantes se amparan en comunidades para efectivamente quemar zonas específicas para poder armar pistas clandestinas y favorecer el trasiego de drogas en esa área. Pero esto no es algo que se está descubriendo el día de hoy. Esto viene pasando desde hace muchos años y el costo lo está pagando el Petén. Es decir, cuando uno sobrevuela Petén hoy, se da cuenta que en pocos años, y va a ser de muy pocos años, vamos a tener un área desértica en lugar de un área forestal, que pueda ser un pulmón para la región centroamericana. Yo creo que hay que entenderlo con absoluta claridad y también hacer un planteamiento que es una realidad en el país. Y es que el gobierno central tiene que tomar la determinación de qué hacer en los años venideros en Petén si queremos salvar realmente esa biosfera. Hay otra razón que argumenta este reportaje de la BBC y es narcoganado.
no solo queman para sus pistas clandestinas, sino también para su actividad ganadera, y no hay quien los pare. ¿El CONAP qué tanto puede hacer, Benedicto, con sus guardarrecursos para al menos identificar? Se ríen los dos. ¿Por qué? ¿Por qué con nuestros guardarrecursos somos tan incapaces de siquiera diagnosticar lo que está pasando? Yo tengo un profundo respeto por la gente que está en el campo batallando día a día contra ese nivel de amenazas que tenemos en el campo como Estado. Y en mi pasada experiencia por CONAP pude comprobar pues que hay mucha gente con mucha entrega. Le puedo mencionar, hay héroes forestales. Tenemos un gran director de uno de los parques en Petén que es Paco Asturias, por ejemplo, y otros personajes dentro y fuera del gobierno. Sin embargo, no ha habido una determinación de invertir o tomar decisiones más serias de alto impacto. Estamos hablando de una región estratégica, bien lo decía Julio, un departamento del tamaño de El Salvador, pero bueno, yo diría un departamento del tamaño de Taiwán, de China, Taiwán. Entonces podemos generar mucho desarrollo, pero ojo con algo, la Reserva de Biosfera Maya es una parte, una buena parte de Petén. Sin embargo, la Reserva de la Biosfera Maya es el 20% del territorio nacional. Estamos hablando de un 20% de territorio. Entonces, es una región estratégica, somos un país megadiverso, no solo estamos hablando de temas ambientales, estamos hablando de temas de seguridad transgeneracional, desarrollo sostenible, temas económicos, encadenamientos productivos. Tenemos temas de desarrollo económico en la Reserva de la Biosfera Maya, donde hay manejo sostenible de bosques que le generan al Estado, por ejemplo, solo en exportaciones de maderas preciosas sostenibles, certificadas, que no tienen un alto impacto en el bosque y a la vez conservan, equivalentes a 17, 20, 25 millones de dólares por año. Estamos hablando de una región que económicamente, socialmente y ecológicamente son estratégicas para Guatemala. ¿Por qué somos tan decidiosos en dotarle recursos? Los guardarrecursos, empezando por allí, son tan poquitos y tienen tanta área que cubrir que prácticamente... Pero acá debería venir la coordinación, me imagino, con Ministerio de Gobernación, con el mismo ejército. Porque solos no hacen nada. Uno de los artículos que aparecía hace poco realmente hablaba un tema bastante clave, realmente. Lo limitamos a un tema ambiental y en Guatemala los temas ambientales son de tercer y cuarto plano. Realmente no los posicionamos mentalmente como temas de gestión de desarrollo sostenible. Y a nivel de Naciones Unidas nosotros somos reconocidos como uno de los 19 países megadiversos, que por cierto actualmente todavía ostentamos como país la presidencia de ese grupo de países megadiversos. Aquí en aras de la seguridad externa, que es la que correspondería al Ejército de Guatemala, ¿qué tipo de controles? Porque ustedes bien mencionaban, es un área compleja, 20% del territorio nacional. Uno puede anticipar que no tenemos suficiente recurso humano ni institucionalidad capaz de dar seguridad a esas fronteras, porque a este problema de los incendios forestales todavía habría que agregar el de la tala de árboles, que no sé hasta dónde también está vinculado con estas redes de criminales. Yo creo que el problema es más serio de lo que nosotros estamos discutiendo acá. La realidad es que Petén se ha convertido en un centro de criminalidad. Es verdaderamente un trasiego de drogas, de armas, de personas, de todo tipo de actividad criminal, porque como tiene unos 400 kilómetros lineales de frontera, posiblemente le permite un tráfico constante de actividad criminal. Yo creo que es un tema en el que hay que sentarse y debatirlo. Es importante, es fundamental que el Ministerio de Gobernación replantee su estrategia de seguridad allá y que el ejército lo haga de igual manera. Y entendiendo que hoy no se necesitan grandes desplegados militares para poder cubrir esas zonas, se necesitan cuerpos élites, pero con toda la tecnología necesaria para poder hacer el trabajo. Hay que cuidar espacio aéreo, hay que cuidar los lagos y los ríos de allá y hay que cuidar el área fronteriza. Es decir, ese es un problema que si no lo solucionamos, si no lo atajamos a tiempo, lo vamos a lamentar en los próximos años. Y les estoy hablando en el muy cercano plazo. ¿Por qué fue fallido un viceministerio de Gobernación de Petén? Por una razón muy simple. Es decir,
Si usted monta un viceministerio en un lugar tan alejado como Petén, necesita darle la estructura, el apoyo logístico, las finanzas, el personal, la tecnología y el poder para decidir allá. Y el problema es que todo eso que yo se lo estoy planteando no se dio. Simplemente fue un show nombre, político un más. título. Un show político más del gobierno central, que es lo que tenemos que parar. Es decir, tenemos que hacer las cosas pensando en el futuro cercano y en el mediano y en el largo plazo en Guatemala. Hay otros actores que son fundamentales, Benedicto, que son los alcaldes y las comunidades. ¿Qué pasa con ellas? Realmente hay un problema con los alcaldes, los líderes que se tienen allá dentro del territorio. Uno, por lo menos en el periodo que yo puedo dar fe del trabajo del CONAP, se tuvo que denunciar de parte del CONAP a uno de los alcaldes. Porque en uno de los puestos de control donde se hacen registros, obviamente para evitar que estén metiendo motosierras, que estén metiendo otras cosas ilegales, resulta ser que el señor alcalde dispuso hacer una carretera que le hacía bypass al puesto de control. Entonces se le hizo una denuncia por eso. También se le hizo otra denuncia, recuerdo, a otro de los alcaldes, porque en algún momento estaba inscribiendo legítimamente, según él, a comunidades a grupos que estaban siendo invasores, no podían ser llamados comunidades de acuerdo a la ley 489 y a la 5-90 declaratoria de la Reserva de la Biosfera Maya. Entonces, esos casos están en contencioso administrativo y todo hasta el momento. Entonces, hay una serie de situaciones, hay una falta de compromisos total, pero obviamente por eso se requiere una directriz de gobierno central y una directriz de Estado. ¿Su trabajo era peligroso entonces, Benedicto? Bastante. Nuestra gente estuvo amenazada constantemente y obviamente nosotros por lo mismo, pero es un trabajo apasionante porque quien más puede hacer está en esa posición y tiene ese privilegio de atender temas que son estratégicos y, como bien lo decía Julio, son tareas complejas y titánicas, pero hay puestos, hay situaciones muy precisas que se pueden atender y les doy un breve ejemplo. Por ejemplo, denos el ejemplo después del corte, Benedicto, okay, porque vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando y tenemos muchas preguntas más con Carmen que hacerle. Así es. Regresamos en un momento.